reconocido comediante, actor, compositor y escritor mexicano que ha logrado cautivar al público por su estilo único y original con más de 30 años de trayectoria en diversos programas de televisión, shows y telenovelas. En 1980 tuvo su gran oportunidad participando en Valores Juveniles Bacardí. Posteriormente participó en el OTI representando a El Paso, Texas, donde logra grabar su primer disco. Gustavo Munguía demostró desde los 17 años su talento dentro del mundo artístico, estudiando composición en la Universidad del Paso, Texas. Desde 1995 imparte el taller Stand Up Comedy y su primer disco de humor bajo el título El Álbum Blanco en el año 2000. En la Ciudad de México cursó varios talleres de actuación, uno de ellos con el maestro Julián Pastor, incursionando en el mundo de la comedia, presentando shows de stand-up en diversos foros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabras Mayores. El día de hoy tenemos un invitado realmente de ligas mayores, el señor Gustavo Munguía. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, Gustavo. Muchas gracias. Un placer que nos acompañes, de verdad. Para mí es un gusto tenerte y reencontrarte en la vida. Y reencontrarnos en la vida, sí, qué padre. Después de mucho pues tiempo. Ya, de mucho tiempo. Bueno, aquí estamos hablando de palabras mayores, así que el tiempo suma. Tú ya Así tienes es. mucho tiempo en esta carrera. Cuéntame sí. cómo arrancaste. Bueno, músico, compositor, cantante, productor, escritor, comediante, humorista. ¿Qué no haces? ¿Cocinas? No, eso no bueno, se me da. gracias. Por eso Menos tengo mi mujer que cocina muy bien, por cierto. ¿Cocina muy bien? Sí, cocina bueno, muy pero bien, cuéntame, de veras. ¿cómo fue que te vas Pero no por eso definiendo? me casé. Digo, sí, porque sí también me conquistó. ¿Sí? El lado de la comida. Bueno, sí dicen Sí. que el amor Claro. entra por la boca, Por dicen. supuesto, ¿no? ahí Y sí, empieza, es cierto. sí, claro. Yo ya me pesqué un marido así. No, no es cierto. Sí, la sí verdad, le cocino lo que le gusta, pero... Sí, eso es la verdad. La mujer conquista con el gusto por hacer una buena Y comida. los hombres Dices, también, ¿eh? Pues sí, También a nosotros si un nos hombre gusta cocina bien, exacto, claro que y cocinan muy es un bien. plus. A mí lo que me interesa es que nos cuentes un poco acerca de tu carrera, de tus inicios, Bueno, de tu trayectoria tan amplia, tan diversa y que has podido mantenerla a lo largo de los años en todas las áreas, que eso es lo más impresionante, o casi todas ellas. Yo empecé en esta carrera, Pau, con las ganas de ser un compositor compositor reconocido. Cantaba yo en los bares, yo era cantautor, entré a muchos festivales, entre ellos los de Valores Juveniles, ya son los Valores Seniles Bacardí, Sí. perdón por decir marca, pero esa es... No, pero es todo una historia alrededor de sí, ese era toda concurso. institución, Sí, se sí, hizo sí, enorme, claro. estaba en ese tiempo Jonathan Zarzosa, estaba José Luis Almada a cargo de todo este festival, y bueno, ahí tuve oportunidad de participar 3 veces, con buenos lugares, segundos, terceros lugares. Nunca ¿Qué llegué al años primero. estamos hablando? Estamos hablando de aquel año de 1979, fue el primer festival, Ok. y luego vino el 80 y luego el 81. Muy bien. Y de ahí vino un concurso que se hacía en Estados Unidos. Yo vivía en Estados Unidos un tiempo y se hizo el OTI en Estados Unidos. Sí, Había bueno, un OTI en era... Estados Unidos y se hacía en Miami. Entonces yo concursé en la ciudad del Paso, Texas, gano este concurso, voy a Miami y también quedo en un lugar, pues en un cuarto, quinto lugar. Entonces mi carrera siempre estuvo ahí de alguna manera coqueteando con la música, mucho. La Pero música hiciste un comenzó en la disco y música. todo. Hice un disco O sea, a realmente ver, como no Gustavo todo el Munguía. mundo tiene un disco en su ave. Bueno, ahorita ya con la tecnología todo el mundo Ya puede todo el decir mundo que tiene acceso a eso. Pero antes no, no. hacer un disco era, wow, tienes Claro. un disco, wow, ya era como un paso. Claro, adelante, ya era un ¿no? sello de confianza de una disquera, Muy poca gente tenía la oportunidad de grabar un
la ¿Y posibilidad era de un long play grabar o era un uno LP, un 45, ¿no? Lo mío, mi caso fue, no, sí sacaron 45 también, del un Era un disco en forma. Y fue el señor Guillermo Acosta el que me dio la oportunidad de Discos Gas, precisamente, que en paz descanse. Don Guillermo Acosta me dio la oportunidad de grabar mi disco. Y así empecé, con un disco bajo el brazo. De ahí vi que, bueno, no era el compositor que México esperaba. Y la situación estaba difícil para mí, ya venía un hijo en camino, ya bueno. había cosas que Siempre es un pues motor que ya importante. presionaban. Y dije, bueno, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Entonces me junté con un amigo, con Alfonso Villalpando, que lo conocen, ahora sale ¿cómo se llama? En La Parodia o en Privilegio de Mandar. Ajá. Él es el que hace a Fox. Sí. Entonces Alfonso y yo nos juntamos y empezamos a escribir y armamos un grupo que se llamó Los Imperdonables, nos presentamos en distintos bares. Pero aquí ya estamos hablando de stand-up. No de stand-up No de todavía. stand-up. No, eran chistes actuados, es lo que hacíamos, y canciones. Canciones que hacíamos entre él y yo y las montábamos. Pero ya estaba mucho más cerca de ser un show de comedia. Ya era un show de comedia, sí, era un show de comedia que nos presentábamos, digo, duramos un año en el famoso Glass Box, que era del Hotel Emporio. Ok. El Hotel Emporio todavía existe, pero el Glass Box como tal ya no. Ahí fue semillero de muchos comediantes y nosotros comenzábamos como... Esto todavía en la década de los 80. Esta década no, es de los 90s, es 90s. Yo ya había pasado por todos los estilos de música y por grupos musicales. La historia musical ya había pasado esa década de los 80s, que fue mucha música para mí. Y después de los 90 inicia como una carrera de actor, de conocerme como actor, tomé muchos talleres como actor. Tuve la oportunidad de estar en un taller con Julián Pastor. Julián Pastor, afortunadamente, él me enseñó y me encaminó hacia la manera correcta de hacer comedia y buscarte a ti mismo, cuestionarte a ti mismo, y ahí fue el principio del stand-up. Julián Pastor para mí fue el primero que dio un taller de stand-up en México. Que eso y eso es muy fue importante. en el año 92. Es lo que te iba a decir, porque los 90 en México es la etapa del stand-up, cuando empieza, pero era un género que tenía ya unos 10 años o un poco más en otros países. ¿O no? Bueno, muchos más. En mucho Estados más, Unidos, en mucho más. Inglaterra, ¿no? Digo, te hablamos de Lenny Bruce en los 50s, que lo metían a la cárcel claro, por todas las cosas claro. que decía. Claro. O sea, sí viene orígenes del vodevil, donde salían a veces muchachas y luego salía el que entretenía un rato. Sí. Y se daba aquí también, en la carpa también se En la entretenía. Palillo también fue un gran estandopero porque hablaba de la noticia, de lo que pasaba en el día. Que eso Entonces, es para una mí, característica del stand-up, del la stand-up, crítica social, no de alguna contar un manera. chiste, ¿no? sino hacer una crítica. Claro. Una crítica social, una denuncia social. Claro. O hablar de la vida en sí, del matrimonio, de los abortos, de las cosas. De los Ahora temas- se habla de todo, te vas al límite. Y eso no importa. Yo creo que hay un maestro que dijo, Robert, ahorita no me acuerdo del nombre, gran guionista, él decía que el humor no tiene restricciones. No debería tenerlas al menos. No tiene restricciones. Porque No, además es porque tan personal el humor, tan personal. tiene que estar abierto, ¿no? Bueno, Claro. obviamente, bueno, pues, hay humor para la televisión, hay humor para el teatro, hay humor diferente formas. Julián Pastor para mí fue el primer maestro de stand-up en México, pero lo hacía de una manera empírica. No había una metodología como tal, no existía. Le dije a Miguel, oye, pues debe haber una metodología, vamos a buscar literatura sobre esto. Entonces nos fuimos a Estados Unidos, trajimos literatura, yo le hice una adaptación a esto y dimos el primer curso de stand-up. Te estoy hablando del 94, 95, más o menos, dimos el primer taller. Miguel Galván y nos aventamos a dar un curso de stand-up. Realmente, más que dar un curso de stand-up, yo hice la adaptación y estábamos incursionando, experimentando con chavos que querían hacer, con actores que querían hacer humor. Y que Empezamos a conocían hacer esto. este tipo de humor. No lo conocían, era muy extraño. Sí, era muy ajeno a México, Ahorita tú dices stand-up y ya es familiar, Sí, ¿no? ahora la Ya gente sabes cómo sabe. escuchar, sabes cómo hacer el planteamiento. Pero para nosotros, los comediantes que empezamos en los 90s a hacer stand-up, fue abrir una puerta
y que no sabías con qué te ibas a encontrar, la gente se quedaba, ¿y qué es esto? ¿Por qué me estás hablando de tu familia? ¿Por qué me estás hablando de tu exmujer? No, 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 no. A mí háblame del borrachito, el gallego, el que le dice al otro, y del jotito, y del otro. Lo que eran los chistes, ¿no? Tal cual, Claro, ¿no? Tu sección de chistes y el otro sección de otro, y hazlos con gracia y cuéntalos con gracia. Claro, Eso era. claro. Polo Polo es una maravilla para hacer eso, pero eso no era stand-up. No. El Él stand-up cuenta es hablar de chistes. tus odios, de tus miedos, de tus preocupaciones, de lo que te molesta en la vida, de lo que te disgusta. Porque pues, lo que te gusta y lo que está bien, pues ahí no hay humor. Realmente, como dicen, la tragedia más tiempo es igual humor. Y es cierto, las grandes tragedias en Es nuestras cierto. vidas, en lo personal, Es nuestros cierto. divorcios, nuestros malos momentos con Sí, en la vida, cualquier tropiezo. Sí, con es una compañeros buena de trabajo, todo eso Es verdad. tiene humor, se traduce a humor. Es verdad, uno lo recuerda ya cuando pasó el mal rato, Y te inclusive ríes. aunque no sea... Y para eso los mexicanos somos los Sí, mejores. y cuando lo cuentas más como una cosa que fue divertida y no como una tragedia, no vuelves a llorar ni mucho Ahora menos. ya no es tanto, fíjate qué chistoso, porque ahora hay muchas restricciones gracias a las sentido? redes sociales. Las redes sociales ya no puedes hablar algo fuerte porque se te dejaría encima. No, es que las redes sociales también impiden, porque como que hay mucha libertad. Y no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú pones algún comentario fuerte sobre lo que sea, sale inmediatamente en las redes sociales y te castigan, te señalan con un comentario, con un meme. Y tienes que tener mucho cuidado. Y desafortunadamente, pues eso era si tú decías algo, pues a veces era muy libre antes de poder decir cualquier cosa, pero la gente no entendía el stand-up. ¿Es más fácil hacer llorar que hacer reír? No creo. No, yo no creo. Yo creo que el hacer llorar, yo respeto mucho. Eso es como decir que el drama es muy fácil eso. No es nada fácil. No, pero por ejemplo... Manejas emociones, las mismas de energía que manejas para hacer reír, manejas para hacer llorar. Es la misma energía, el mismo desgaste. La gran tragedia de la vida, bienvenido a la Tierra. Así vivimos. Así vivimos. Así somos. Así somos y así vamos a continuar. Espérame un momentito que vamos a un corte. Por favor, no se vaya, que continuamos con mucho más aquí en Capital 21 en Palabras Mayores.